Le doy la bienvenida. Hoy es lunes de la sexta semana de Pascua. Celebramos en Colombia hoy la feria correspondiente al día de hoy. Le invito a que disponga su oído, la mente, también su corazón, para escuchar el Evangelio que se nos proclamará en este día. Del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 15, versículos desde el 26 hasta el capítulo 16, versículo 4a. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Cuando venga el Paráclito, que os enviaré desde el Padre, el Espíritu de la verdad que procede del Padre, Él dará testimonio de mí, y también vosotros daréis testimonio, porque desde el principio estáis conmigo. Os he hablado de esto para que no os escandalicéis. Os excomulgarán de la sinagoga, más aún, llegará incluso una hora cuando el que os dé muerte pensará que da culto a Dios. Y eso lo harán porque no han conocido ni al Padre ni a mí. Os he hablado de esto para que cuando llegue la hora, os acordéis de que yo os lo había dicho. Palabra del Señor. Nuestra reflexión para el día de hoy. Nuestra primera lectura, hoy contemplamos el capítulo 16 de los Hechos de los Apóstoles, versículos desde el 10b hasta el 15. Esta primera lectura sigue narrando las acciones y testimonios realizados por el Espíritu de Dios. Mujeres y personas de posiciones económicas acomodadas acogían el mensaje. Desde ese mismo momento se comprometían de corazón con el anuncio del Evangelio. No solo lo vivían para sí mismas, sino que enseñaban la misma fe a toda su familia. No solo lo vivían para sí mismos, sino que enseñaban la misma fe a toda su familia. Se comprometían sirviendo a sus hermanos, los de la iglesia. Solo el Espíritu Santo es capaz de abrir el corazón de quien el Padre desea salvar para hacerlo miembro suyo de la iglesia y ser un fiel y firme testigo de la gracia abundante de la Trinidad para su creación. En esta primera lectura de este segundo día de semana, el lunes, el autor describe la travesía del segundo viaje de Pablo por Grecia. Se esmeraban en el anuncio de la palabra, griegos y judíos de la diáspora. Ellos escuchaban el mensaje y se volvían al camino, con mayúscula. Se les abría el corazón y una entera y disponible generosidad para entregarlo todo a costa de que todos tuvieran y no sufrieran necesidad, según la enseñanza de Jesús. En últimas, después de ingresar a la comunidad, se entregaban al servicio. Definitivamente la ofrenda era total. Este libro de los Hechos Apostólicos es una obra fundamental para comprender los primeros pasos de la iglesia cristiana después de la resurrección de Jesucristo. El pasaje específico que menciona el libro que hemos proclamado hoy en su capítulo 16 relata el encuentro entre el apóstol Pablo y una mujer llamada Lidia en Filipos. En este pasaje, Lidia se convierte en la primera convertida al cristianismo en Europa. Desde una perspectiva teológica, este pasaje puede interpretarse en varios niveles. Vamos a mirar el primero, un contexto histórico y cultural. Es crucial comprender el contexto histórico y cultural en que se desarrolló la narrativa. Filipos era una ciudad importante en Macedonia
una región donde el cristianismo se estaba expandiendo. El relato de la conversión de Lidia subraya la universalidad del Evangelio y cómo llegó a diferentes partes del mundo antiguo. En segundo lugar, vamos a hablar del papel de las mujeres en la iglesia primitiva. El hecho de que Lidia sea la primera convertida en Europa es significativo. Muestra que las mujeres desempeñaron un papel importante en los primeros días del cristianismo, a pesar de las restricciones culturales de la época. Este pasaje desafía las normas sociales y destaca la igualdad en Cristo. Hablemos de un tercer punto: la apertura del corazón y la acción del Espíritu Santo. La conversión de Lidia resalta la importancia de la apertura de corazón para recibir el mensaje del Evangelio. Se menciona que el Señor abrió su corazón para que entendiera las palabras de Pablo. Esto sugiere que la fe es un regalo divino que se recibe a través de la acción del Espíritu Santo. Ahora bien, miremos en último lugar el simbolismo de la Pascua. Aunque el pasaje no menciona directamente la Pascua, podemos relacionar el tema de la apertura y la renovación espiritual con el significado de la Pascua. La Pascua es un tiempo de liberación y transformación, y la conversión de Lidia puede interpretarse como un acto de liberación espiritual y una nueva vida en Cristo. ¿Qué podemos concluir del relato que hemos hecho hoy de la primera lectura? En el contexto del tiempo que estamos viviendo, la Pascua nos lleva este texto a reflexionar sobre la universalidad del Evangelio, el papel de las mujeres en la iglesia primitiva, la obra del Espíritu Santo en la conversión de los corazones y el simbolismo de la renovación espiritual asociada con la Pascua. Ante esta propuesta que nos hace el Espíritu Santo, vamos a responderle al Señor con el Salmo 149. Y debe resonar en nuestros labios, en nuestro corazón, esta frase antífona: el Señor ama a su pueblo. El Salmo 149, titulado Grito de Guerra Santa, respira un marcado mesianismo nacionalista conforme a la perspectiva del Antiguo Testamento. Israel ha sido restablecido en sus derechos como nación, y este triunfo colectivo excita la imaginación del salmista, que piensa en un triunfo definitivo sobre las naciones. El Señor renueva la vida cuando se acerca a nosotros. Por tal razón, cada día debe ser nuevo para nosotros, y cada día debemos cantar al Dios de la vida, pues Él ama a su pueblo. Ante la victoria del anuncio del camino del Espíritu del resucitado por los confines del mundo, en el Salmo 149 se proclama la alabanza por la victoria de la misericordia continua de nuestro Dios. El Señor no solo crea, también bendice a quienes permanecen fieles a Él, los hace suyos, los fortifica para hacerlos santos. Solo el Espíritu nos hace celebrar gozosos la liberación del hombre. Si el Espíritu estará ausente, la magnitud y el sentimiento de las gracias divinas, y solo con Él tendrá sentido el culto en la comunidad católica. El Salmo 149 siendo un himno de alabanza y celebración que destaca la victoria de Dios sobre sus enemigos y la exaltación de su pueblo. Vamos a meditar y a contemplar cada uno de los versículos de los párrafos de este salmo que hemos proclamado hoy. Versículos 1 y 2. Aleluya. Cantad al Señor un cántico nuevo, su alabanza en la asamblea de los fieles. En Israel alégrese su Creador, en Sión su Rey.
Estos versículos inician el Salmo con un llamado a la alabanza. Se invita a todos los fieles, a quien escuche estas letras, a quien las pronuncie, a entonar un nuevo cántico de alabanza al Señor, reconociendo su grandeza y su soberanía. La referencia a Israel y Sión resalta el contexto sagrado del pueblo de Dios y la importancia de adorarlo en comunidad. Miremos los versículos 3 y 4. En su Creador su alabanza, en sus hijos su gloria. Aleluya. Estos versículos enfatizan que la alabanza a Dios es tanto individual como comunitaria. Se menciona que la alabanza está en el Creador, lo que resalta la centralidad de Dios en la adoración. Además, se destaca la gloria de los hijos de Dios, lo que sugiere que la alabanza también puede ser expresada a través de las vidas transformadas de su pueblo. Miremos los versículos 5 y 6a. Alaben su nombre con danzas, cántele con panderos y cítaras, porque el Señor ama a su pueblo. Estos versículos nos muestran la variedad de formas en las que se puede expresar la alabanza a Dios, incluyendo la danza, la música. La danza y la música eran elementos comunes en las celebraciones religiosas del antiguo Israel, y aquí se emplean como medios de expresión de gratitud y alegría hacia Dios. Y terminamos con el versículo 9b. Aleluya. El salmo concluye con un aleluya, que es una expresión de alabanza y júbilo. Este versículo finaliza el salmo de manera similar a como comenzó, con una invitación a la alabanza continua y alegre al Señor. ¿Qué podemos concluir del Salmo 149? Pues que es un himno de alabanza que celebra la grandeza y la bondad de Dios. Cada uno de los versículos que hemos proclamado nos recuerdan la importancia de alabar y darle reconocimiento a Dios de una manera individual o en comunidad, y utilizando una variedad de expresiones, incluyendo música y la danza. La propuesta del Evangelio. El evangelista Juan, hoy en su capítulo 15 y 16, a partir del versículo 26 del 15 hasta el 4 del 16, continúa animando a la comunidad para que espere con arduo deseo la venida del Espíritu Paráclito, el defensor, la sabiduría plena que rompe las ataduras de las esclavitudes. La comunidad debe llenarse de la presencia del Espíritu, porque Él dará testimonio por boca de quienes lo posean. El Espíritu será la defensa de los momentos de persecución por causa del anuncio. Él dará la valentía, el valor, la fuerza necesaria para continuar y defender el testimonio de la experiencia tenida junto a la vida del Nazareno. En el caminar de la Pascua vamos transitando hacia Pentecostés, la gran celebración de la Iglesia, en donde celebra su nacimiento, el nacimiento de la Iglesia. Es lo que anuncia el relato del Evangelio de hoy. La ignorancia del proyecto de vida del Dios de los católicos y de su Iglesia no se ha complacido de disfrutar de las gracias abundantes que ella conserva, desafortunadamente. El Espíritu que está por llegar y que debemos recibir nos hará testigos de la resurrección. Nos dará la fortaleza necesaria para ser valientes en el anuncio. El Espíritu restablecerá y cobrará para sí el pacto realizado con el Padre, pues somos de Él, nos hará suyos y seremos parte de su proyecto evangelizador. Miremos cómo está ubicado el relato del Evangelio de San Juan en el día de hoy.
Este evangelio se cree que fue escrito a finales del primer siglo, ya lo dijimos y lo hemos dicho todos estos días, entre el año 95 y 98, alrededor del año, algunos dicen 90 o 100, y está dirigido a una audiencia principalmente judía y gentil en la región del Mediterráneo oriental. La comunidad de creyentes a la que se dirige pues enfrentaba desafíos tanto internos como externos. Una comunidad que está en crecimiento. Acordémonos, Jesús muere en el año 30 y ya van 65 años de una comunidad donde han ingresado muchos, donde se han ido otros, han desertado otros, pero otros se mantienen firmes en el anuncio del resucitado. En cuanto a la propuesta que nos hace San Juan de una manera exegética, pues Jesús está hablando a sus discípulos poco antes de su arresto y crucifixión. Aquí promete enviar al Espíritu Santo, el Consolador o abogado, para estar con ellos y fortalecerlos en su fe. Jesús les advierte sobre la persecución que enfrentarán por su causa y les asegura que el Espíritu Santo les va a dar la fuerza necesaria, también la sabiduría para enfrentar todos los desafíos que se les avecinan. La actualización de este relato al día de hoy en la comunidad de los creyentes, tú que crees, yo que creo, en este tiempo de Pascua, lo podemos interpretar de varias maneras. Primero, la presencia constante, la presencia continua del Espíritu Santo. Así como Jesús prometió enviar al Espíritu Santo a sus discípulos, hoy en día los creyentes confían en la presencia y la obra del Espíritu Santo en sus vidas. En el día de la Pascua, esta promesa fue recordarnos que el Espíritu Santo está con nosotros para consolarnos, para guiarnos, para fortalecernos en nuestra fe, especialmente en tiempos de dificultad o persecución. Hablemos de un segundo sentimiento, la realidad de la persecución y los desafíos. Jesús ya les ha advertido y el autor sagrado por medio del Evangelio les advierte a los seguidores sobre la persecución que enfrentarán a causa de su fe. Hoy en día los creyentes aún enfrentan persecución y desafíos por seguir a Cristo en muchas partes del mundo. Esta enseñanza nos llama a permanecer firmes en nuestra fe y a confiar en la promesa de la presencia del Espíritu Santo para fortalecernos en tiempos difíciles. Qué bueno es que el cristiano, que el católico, eleve sus oraciones, se unan al corazón de la Madre, que es la Madre de la Iglesia, para que ayude, para que fortifique la fe de muchas iglesias, para que transforme el corazón de todos los perseguidores, de los que odian a la Iglesia católica, a los que odian al cristianismo, que transforme el corazón de todos esos influenciadores, de todos esos hombres que se creen reyes, monarcas, que se creen líderes, que ellos lo pueden todo sin necesidad de Dios porque ellos son los salvadores. Si ellos llegan a hablar de Dios, se están quitando el puesto. Por eso tenemos que orar por todos esos pobres hombres, para que Dios obre en cada uno de ellos. Y el último punto, el llamado a la perseverancia y la fidelidad. En medio de las pruebas y persecuciones, Jesús exhorta a sus discípulos a permanecer fieles y perseverantes. Este llamado sigue siendo relevante hoy en día, recordándonos que la fidelidad a Cristo y su enseñanza es fundamental, incluso en medio de los desafíos y la adversidad. ¿Qué podemos concluir? El relato que hemos proclamado en el día de hoy nos recuerda la promesa de Jesús de enviar al Espíritu Santo, quien nos fortalece y nos consuela en nuestra fe. En el contexto del día que estamos celebrando, el tiempo que estamos celebrando,
50 días, la Pascua. Esta promesa nos inspira a perseverar en nuestra fidelidad a Cristo, confiando en la presencia continua del Espíritu Santo en nuestras vidas. Les deseo a todos un feliz día, feliz comienzo de semana laboral, que el Señor nos siga animando, que el Señor nos siga fortaleciendo, que el Señor siga acompañando a todas las iglesias en el mundo donde aún se persigue al crucificado, y le suplicamos al resucitado que sea Él transformando la vida de los que se creen reyes, incluso la vida de los reyes, de muchos reyes que hay, de muchos líderes, que el liderazgo real en las Sagradas Escrituras era guiado y era puesto y era bendecido por la presencia de Dios. Muchos de ellos son líderes que no cuentan con Dios para nada. Que el Señor sepa gobernar sus vidas y que sepa dirigir muchas mentes por un liderazgo justo y honesto. Felicidades, Dios nos siga colmando de su alegría, también de su bendición. Felicidades.